Tremendo lo que pasa allí, y primeramente el Señor le habla al corazón del siervo cuando va a hablar la palabra de Dios. Vamos a buscar, por favor, en Efesios 4:32, y todos cuando le encuentran la palabra me dicen amén, por favor. Amén. Efesios 4:32. Ok. Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros, y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Qué lindo, ¿verdad? De la palabra al hecho hay mucho trecho, ¿cierto? Qué hermoso decir, qué lindo ser bondadoso, qué lindo perdonar. Pero cuando nos ponemos en esa posición de ser perdonadores, hay un amplio camino, el que a veces no nos deja acercar a ese perdón. Pero más que el perdón, a esa actitud de bondad. Amén. El título que el Señor me regaló para esta prédica o para esta palabra, para los estudiosos y que lo escriben y lo apuntan, las notas, se llama Recuperando a una generación benigna y bondadosa. Amén. ¿Cuántos sabemos, verdad, que más el fruto del Espíritu Santo es paciencia, mansedumbre, paz, gozo, verdad, benignidad y bondad? Pero la benignidad y bondad van de la manito, ¿cierto? Eso siempre lo repetimos. Pero cuán difícil es vivir la palabra, amén. El logo siempre lo sabemos, el conocimiento, más el rema, que es la vida, la palabra de Dios en nuestros corazones, es el más difícil de aplicar, ¿cierto? Pero no es con nuestras fuerzas, sino con las fuerzas del Santo Espíritu de Dios. Porque si fuese por nosotros, ya hubiésemos condenado al mundo hace rato. No habría perdón para nadie, ¿verdad? Entonces, benignidad. La benignidad es la amabilidad, es la intención, es lo que tú tienes dentro de tu corazón, ¿verdad? Es ese sentimiento puro del Espíritu Santo para tú ser amable, apacible con los demás, ¿cierto? Y la bondad, dice que la bondad es la acción de la benignidad. Es como decir, viene el pensamiento a la cabeza y la bondad es esa acción que tú realizas después de haber tenido ese pensamiento. Amén. Dice que la benignidad viene, que la palabra bondad viene del original griego agatosume. Es una cualidad que significa ser buenos. ¿Amén? Pero ¿cuántos se creen buenos si en realidad no lo son? La palabra de Dios misma dice que no hay ni uno solo bueno. El único bueno es Él. Amén. El único bueno es Él. Y si nosotros quisiéramos tener o tenemos una actitud de bondad, no es por nosotros, es por Él que vive en nosotros. Cuando descubrimos esa realidad de Cristo en nuestras vidas, pasamos a otro nivel. Ya no el nivel natural, ya no el nivel de las fuerzas de la carne, sino el nivel sobrenatural de Él, que es el que todo lo puede hacer. Amén. Porque nosotros no podríamos hacer absolutamente nada. Es con sus fuerzas. Vámonos al Salmo 25:8, por favor. Dice, por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos, en especial a los de la familia de la fe. Salmo 25:8. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos, en especial a los de la familia de la fe, ¿verdad? Dice que le hagamos bien a todos, pero en especial a los de la familia de la fe. A veces estamos en el día a día y nos enredamos en nuestros propios problemas y circunstancias. ¿Amén? Y de pronto se nos olvida el hermanito que quisiera recibir una llamada, una palabra de aliento. Y nosotros tenemos ese depósito. Pero a veces nos enredamos, como les decía, en esas angustias, ires y venires y problemas, y se nos olvida que nosotros venimos aquí con un propósito, ¿verdad? A traer vida a través de la palabra de Dios.
A veces digo, pero es que yo no soy tan elocuente, yo no sé hablar, yo no sé estructurar nada. No se necesita. El Espíritu de Dios vino ¿a qué? A capacitarnos. No seamos atrevidos pensando que somos nosotros el que vamos a traer esa palabra. El que somos nosotros, que si nosotros no podemos, no se puede dar la palabra. Es el Espíritu Santo de Dios el que nos capacita, ¿verdad? Ahí estaba orando y estaba allá atrás con los nervios hasta el techo, con la adrenalina. Y yo decía, Señor, perdóname por ser atrevida. ¿Saben por qué? Porque no soy yo el que va a traer la palabra. Me acordé tanto de esa palabra de mi hermanita Beatriz. No seas atrevida. No seas atrevida porque dice, Señor, perdóname por ser atrevida porque no soy yo, eres tú el que con tu Santo Espíritu va a dar la palabra en esta mañana. Amén. Entonces tenemos que hacer el bien. ¿Por qué? Porque si Cristo vive en mí, yo tengo que dar ese fruto. Pero ¿saben qué pasa? Muchas veces no estamos disfrutando del deleite de ese fruto. Cuando yo le hago bien a otra persona, es más deleitoso que cuando me hacen el bien a mí. Es hacerle bien a otros. Es procurar que el otro esté mejor. Es procurar hacer el bien como Cristo lo haría, no como yo lo haría. Porque si fuese por mí, yo no haría nada. Es Él el que hace el bien. Pero le doy gracias a Dios que estamos en una congregación que se vive por hacer el bien a otros. Amén. Porque han entendido que Cristo resucitó internamente en sus corazones y se desviven por hacer el bien. Yo he visto muchas personas aquí ayudando, haciendo más, caminando la milla extra. Y llena de gozo mi corazón. Y sé que el corazón de los consiervos y de los pastores también lo llena. Porque somos un cuerpo que trabaja unificado y como en un engranaje perfecto. Si falta uno de esos engranes, se recalienta la máquina. Así es. Pero todos en diferentes posiciones llevan ese espíritu de bondad, el espíritu de Dios que es bondadoso dentro de ellos. Pero ¿cuántas veces pasa, como vuelvo y les reitero, que a veces estamos tan enredados en nuestras cosas, que a veces no sabemos ni siquiera si uno de nuestros hermanos está pasando alguna situación difícil? No nos acordamos de aquel hermano que de pronto con una palabra, con una sola palabra, puede encontrar calma y paz en medio de esa tormenta. Dios nos quiere usar todo el tiempo para ser buenos como Él lo haría, no como nosotros lo haríamos. Porque quizás daríamos un consejo de nuestra persona y no serviría para absolutamente nada. Hay personas que de pronto ni siquiera saben que el Señor los va a usar, pero ven esa persona y dice, quiero regalarte esta palabra. O te mandan un WhatsApp con una palabra. Y no sabían que en ese momento tú estabas de rodillas clamando por una respuesta divina del cielo. Y te usó como un vaso a ti. No te pierdas esa bendición de ser usado como un vaso para bendecir a los demás por medio de la palabra de Dios. Amén. Muchas veces hombres o mujeres se creen tan poderosos que todo el que se les acerca quiere sacar un beneficio de ellos. Y actúan como si aquella persona deberían apartarlas para que no se beneficie de ellos. ¿Y saben cuántas vueltas da la vida? ¿Y saben cuántas veces la vida misma se encarga de ponernos en posiciones, ¿verdad? De ponernos en situaciones adversas. Y aquel del cual despreciamos en ese momento, venga a ser el que te tienda la mano. Porque tú crees como hombre o como mujer que tienes el control absoluto. Y déjame decirte que es una mentira de Satanás que ha implementado en el corazón del hombre por mucho tiempo para que su orgullo crezca y no se crea que pueda recibir ayuda de uno menos que él. Dice el Señor en su palabra que utiliza, ¿verdad?, al humilde, al menospreciado, para humillar al sabio y entendido. Entonces muchas veces el hombre se pone en una posición, yo tengo el control, yo tengo el poder. Yo tengo. Déjame decirte que cuando nos enfrentamos a una realidad de la muerte, no tenemos nada. Ni los carros, ni las herencias, ni los títulos.
absolutamente nada. Nos enfrentamos a esa realidad con Cristo. ¿Y qué le vamos a decir? Señor, déjame entrar al reino de los cielos, porque he aquí que yo tuve títulos, obtuve propiedades, obtuve riquezas. Nada. Como dijo nuestro amigo y buen sabio Pablo, estimado por basura todo lo que he aprendido. No tenemos absolutamente nada. Delante del Señor, cuando comparezcamos delante de Él, solo va a haber un corazón bondadoso y dador. Es lo único que va a haber tu corazón. No hay más nada. Las acciones que brotaron de un corazón rendido delante de Dios. Un corazón bondadoso. Un corazón de buenas acciones. Aunque sabemos que las buenas acciones no nos salvan. No nos dan la entrada directa. Pero es un resultado de un corazón, ¿verdad? Que sabe que tiene la bondad de Dios. Entonces, voy a contarles una anécdota que me contaron en estos días y el Señor me la trajo a memoria cuando estaba haciendo esa palabra de unos familiares. Había un familiar que en ese momento estaba gozando, como dice el hombre, de buena fortuna. Todo le salía excelente. Buen dinero, camionetas de alto daje, de alta gama, grandes fiestas, un círculo social envidiable para el hombre natural. ¿Cuántos saben que cuando tienes algo se te pega como la miel las personas, verdad? Pero cuando caes en desgracia, ni una de ellas se acerca a ti. Ni una de ellas se acerca a ti. Y este familiar gozaba de esa buena fortuna en lo natural y obtuvo mucho dinero. Y uno de sus otros familiares se le acercó a pedirle un préstamo para montar un negocito, para lucharla, para librarla día a día. Y este otro familiar, quien se le habían crecido los humos y el orgullo hasta el tope, se hizo el sordo, no lo quiso ayudar. Y le cambió la suerte, en lo natural, le cambió el destino. Pero ¿saben quién estaba detrás de todo eso? Papá, ahí estaba detrás de todo eso. Enseñándole y diciéndole que nadie es tan poderoso como él, que nadie tiene el control absoluto como él, que nadie tiene la mirada del panorama completo como él. Y cayó en una celda, porque su fortuna y fama venía de lo malo, no venía de lo bondadoso. ¿Y saben cuál? Su círculo social todo se apartó, como moscas se fueron. ¿Y sabe quién fue el que le lleva un poco de comida a esa celda, fría y oscura? El familiar que rechazó. Él le está dando una lección de vida y hoy le llora y le suplica que monten un pequeño negocio para que le siga llegando el sustento. La vida da vueltas tremendas. Hoy tenemos, mañana no sabemos. El futuro es incierto para aquellos que confían en sí mismos, pero los que confiamos en Jehová, en el Señor, tenemos el poder de su supereminente gracia. Ese es el que nos cuida y nos cubre. Y nosotros y nuestra generación no mendigará. Es una promesa. No mendigará jamás. Porque estamos haciendo lo bueno delante de Dios. No por nuestra fuerza, sino por la fuerza del Santo Espíritu del Señor. Entonces eso marcó mucho mi corazón cuando estaba preparando esta palabra. Cómo da de vueltas la vida. Hay personas que son sabios en su propio entendimiento y eso los lleva a camino de muerte. Creen tener el control absoluto. Amasan riquezas, amasan fortunas. ¿Y sabes cuál es la fortuna más grande que tú y yo le vamos a dejar a nuestros hijos? La incorruptible, la que nunca se agotará. Esa es la que nosotros le vamos a dejar a nuestras generaciones. Esa es la fortuna que nunca se acabará. Esa es la fortuna que siempre vivirá en ellos. Y cuando
tengan que buscar depósito en su corazón, allí lo encontrarán, porque hay palabras cimentadas. Yo le digo a cada mujer y a cada hombre que está rendido delante de Dios, que no se fatigue, que su día no se fatigue sembrando la palabra, porque es buena, es abundante y da vida. Y un día ellos van a sacar de ese depósito y van a enfrentar, ¿con qué? Con la mejor herencia, la que no se acaba, esa palabra inyectada en el corazón. ¿De qué nos servirán profesionales si no saben el futuro propicio que tienen en el Señor? ¿De qué nos servirán hombres poderosos? ¿Saben lo que quiere el Señor? Un hombre y una mujer de rodillas delante de Él. Ellos, los hombres de rodillas delante de Él, sabrán las maravillas y secretos del Señor. Sabrán a qué se enfrentan. Por cuanto pondrán al Señor en primer lugar, el Señor los pondrá a ellos en primer lugar también. Nada te confíes de lo que le dejas a tus hijos. Ahí va otra anécdota de vida, porque nadie puede hablar y predicar la palabra de Dios si no ha vivido ejemplos táctiles y cercanos. Muchos conocen la esquina de mi casa, que es grande, amplia, ahí para montar muchas cosas, negocios. Y habían dos señores que eran como que los que tenían más tierra en el barrio, los que tenían la casa más grande, el terreno más grande. Pero esos señores eran, perdónenme la expresión, despreciables con todo el mundo. Despreciaban a todo el mundo. Y pensaban que todo el que se le acercaba era para tener algo de su terreno. Y maltrataban a sus esposas, maltrataban a sus hijos, a los golpes casi que a matarlos. Estoy hablando de dos perfiles muy parecidos. No conocían al Señor, lo hacían por eso. Y todo el tiempo era con esa hambre y esa angustia de guardar esas tierras. Y llegó el día que le llega a todos, que es lo más seguro, enfrentarnos a la muerte. ¿Quiénes saben que nosotros no somos inmortales? Amén. Para nada. Va a haber un día en que nos vamos a tener que enfrentar. La diferencia es hacia dónde vamos el día que vayamos, cuando vayamos con Cristo o nos vamos sin Él. Entonces estos dos hombres eran totalmente despreciables con su familia. Y llegó ese día, amigos. ¿Y qué pasó? Ni un solo vecino fue a su sepelio, solamente sus familiares. Ni uno solo. Amasaron tierra y no se llevaron ni un gramo de ella. Ni un solo gramo. Y de pronto se cierra el telón y nos enfrentamos a una realidad. Y si hay algo muy cierto, cuando partamos con el Señor, nos vamos a levantar a una realidad. Y ahí encontraremos el resultado de lo que hicimos en vida. Allí encontraremos la realidad de lo que hicimos aquí, de las decisiones que tomamos por nosotros y por los demás. Entonces, hay gente que cree que puede tener el poder atropellando a ellos mismos, a su familia y todo lo que se les atraviese. Y no hay nada de bondad en esos actos. La vida da muchas vueltas y pone a cada quien donde tiene que ir. Y pone a cada quien donde tiene que ir. Veamos Gálatas 6:10, por favor. Ok. El Señor es justo en todos sus caminos y bondadoso en todas sus obras. Gálatas 6:10. Nuevo Testamento. Ok. El Señor es justo en todos sus caminos y bondadoso en todas sus obras. Amén. Bondadoso en todas sus obras. Absolutamente bueno. De Él no proviene nada malo. ¿Verdad? Ok. Aún nosotros siendo hijos de Dios, hijos de esa bendita heredad de Cristo, ¿verdad?
A veces cometemos errores en la carne y no para destrucción, sino para restauración. Digo esta palabra en el nombre de Jesús. No somos bondadosos ni siquiera con lo que pensamos o hablamos. Ni siquiera para con nosotros mismos. Porque tenemos que aplicar esa bondad con nosotros mismos. ¿En qué sentido? En que si yo no quiero perder el rumbo de mi vida con Cristo, debo cuidar de lo que hablo, de lo que me alimento, de lo que veo. Pero yo declaro que aquí no hay ninguno con doble ánimo, en el nombre de Jesús. Todos de una sola pieza y de una sola cara delante del Señor. Amén. Entonces, cuando estamos en lo secreto, solemos no hablar lo bueno. Solemos no ver lo bueno, lo bondadoso de parte de Dios. Pero tú crees que nadie te ve, que nadie te observa. Pero allí está Él en todos los asuntos. Y está viendo cómo tú estás hablando, cómo tú estás expresándote, cómo tú estás pensando, cómo tú estás labrando ese camino de bondad. Para ti mismo. Ni siquiera para otros, para ti mismo. Habla lo bueno, piensa lo bueno. Porque en el día malo, el quien te va a tender la mano es el más bueno de todos. Es nuestro amado Dios. Ninguno de los caminos que no te conduzcan a Él te van a llevar a vida. No te van a llevar a vida. Entonces tenemos que reconocer todos los caminos del Señor y ser bondadosos aún en lo que hablamos y expresamos. Esta palabra es para todo, pero en especial el Señor la recalcó para los jóvenes. Escúcheme, jóvenes, en el Espíritu Santo, ahora en el nombre de Jesús, le hablo a sus espíritus. De mi espíritu a sus espíritus les hablo. ¿Cuántos saben que un hijo puede destruir a una mamá y a un papá en un segundo con una palabra? Eso me llena a mí de profundo dolor. Cuando estaba escribiendo, vino a mi memoria tantas cosas. El Señor las puso en ella y en mi corazón. Hay hijos que destruyen a sus padres y no son bondadosos con una sola palabra. Usted sabe el dolor de una madre cuando recibe una palabra despreciable de su hijo. Es peor que 1000 puñaladas entrando en lo profundo de las entrañas y el corazón. Aun cuando hacen gestos despreciables de sus padres, cuando le están llamando la atención. Y déjame decirte, joven y jovencita que estás aquí, si tu papá y tu mamá te están hablando, es porque han vivido más camino que tú. Y es porque saben las piedras que hay en el camino y no quieren que pases por donde ellos pasaron. Duele en lo profundo del corazón cuando un hijo desprecia a su madre. Duele fuerte. Hay muchas mamás clamando de rodillas por sus hijos y no saben cuántas heridas hay de parte de ellos a su corazón. Yo les digo, arrepiéntanse, pidan perdón. Desde el más pequeño al más grande le hablo en esta hora. Pidan perdón cuando han menospreciado el consejo de su padre. Porque ese es el que les va a traer salvación en un momento de su vida. Por medio del Espíritu de Dios que le habla a cada papá y a cada mamá, rendido con un corazón delante de Él, del grande y del poderoso. Ese es el que le va a traer salvación en un momento. No desprecien el consejo de su madre ni de su padre. Hay muchas madres que se han arrodillado y padres que han clamado con todo el corazón. Y solo tienen una mirada despreciable. Una mirada que te dice, no me importa. Un día ustedes van a ser, hijos son, padre serás. Hijos son, padre serás. Y estarás en una posición que verás. Todo lo que mi papá y mi mamá me dijeron, hoy lo puedo vivir. ¿Sabes cuánto duele parir un hijo? Mucho. Mucho, duele demasiado.
y que ese mismo ser que sale de ti te mire con desprecio y lance una palabra en contra de tu vida, duele y duele full. Duele bastante. Duele más. Así, mira a quién le duele. Al papá, al Señor de los señores. Cuando dio vida a través de su Hijo. Y le dice, no me importa, yo puedo solo. Eso es tan grave como ponerte una soga en el cuello. Eso sería como, pienso yo, como un autosuicidio. Despreciar eso. Aún siendo pequeños, no le enseñes a tus hijos que ellos tienen el control y el dominio. No lo pueden tener, porque así como nosotros adultos no tenemos el control y el dominio en nuestra vida, ellos tampoco lo tienen. Tienen que honrarte y ser bondadosos, porque la bondad viene de Dios. Tienen que humillarse delante del Señor y ser piadosos con sus padres. Jóvenes, sean piadosos con sus papás, porque en ellos hay grosura de vida. Sean piadosos, tengan piedad, tengan misericordia. Ustedes no saben cuántos sus papás claman toda la noche y salen a la calle a ganarse el pan diario para que a ustedes no les haga falta nada. Sean piadosos, tengan clemencia, así como Dios lo tiene de cada uno de nosotros. Un día van a cosechar todo el amor que le den a sus padres, todas las palabras de cariño que le puedan dar, désenlas ahora. Porque va a haber un día en que irrepresiblemente van a salir de la faz de la tierra. Y ya no habrá más palabra de aliento. Y ya no habrá más palabra de levántate, hijo. Yo estoy contigo, porque eso es del Señor, porque eso es bueno y agradable a Dios. Arrepiéntate ahora, que hay tiempo. Y pon en el lugar de honra que tu papá y tu mamá merecen, porque eso es bueno de parte de Dios. No guardes rencores y no coseches pesares. Eso es bueno delante de Dios. Y esa es la intención de la benignidad y el fruto que debe haber en ti y en mí, porque el Espíritu Santo mora dentro de. No lo busquen. Salmo 145, 17 dice, Nahum 1:7 dice, bueno es el Señor, es refugio en el día de la angustia y protector de los que en Él confían. Él es bueno, demasiado bueno, amén. Y de Él no hay nada que provenga malo. Y mucha gente dice, ay, pero ¿por qué el Señor permitió tal terremoto en tal parte? ¿Por qué el Señor permitió que a fulanito se le muriera la mamá, se le muriera el papá? ¿Por qué el Señor permitió que ese hombre acribillara a tantos estudiantes? Usted y yo sabemos quién es el príncipe de este mundo, ¿amén? Es Satanás. Y él es el que tiene el control. Y él opera en los hijos de desobediencia. Y a ellos se les atribuye todo lo malo. A Dios no. A ellos. Porque así como el buen hijo obedece a su padre y hace lo bueno, el hijo de desobediencia hace lo que su padre le diga. Entonces, de Dios solo viene lo bueno. Y del padre de la mentira, mentira, engaño y para muerte. ¿Ven? Eso tenemos que tenerlo claro. Él es el que tiene el poder y el control. Entonces yo, si digo que más ya no vivo yo, Cristo vive en mí, no puedo operar como hijo de desobediencia. Tengo que operar en bondad y dando el fruto de la benignidad, la intención que se refleja en la acción de la bondad. Él es completamente bueno y para siempre su misericordia.
Vivamos con ese fruto y apliquémoslo, disfrutémoslo. Ayer para mí fue maravilloso y con Kate lo hablamos. Todos los jóvenes estaban en su posición y haciendo su trabajo. Todos lo hicieron muy bien. Pero uno en especial que estuvo sin descanso, que estuvo sin parar. No se sentó ni un solo momento sirviendo, mi amigo. Usted sabe la herencia que su papá y su mamá le están diciendo a ese jovencito, le están sembrando. Grande. Ese va a ser hijo de honra y de alta estima delante del Señor. Porque como decía mi hermanita Sandra, uno no gana con el bla, 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 bla. Ejemplo vivo. Ejemplo vivo le están dando esos papás a ese jovencito. A ese jovencito que se desvivió por servir ayer. Él entendió, esa palabra explotó en su corazón y se vio ayer reflejado. Deben de sentirse con gran orgullo esos papás, porque está sirviendo el buen camino, el camino de servir al gran yo soy, que es Él. Entonces usted no le habla a su hijo con el bla, bla, bla. Ellos siguen un ejemplo vivo. Y a veces quizá dirán, no, pero es que no prestan atención, no es que uno les hable y queda. No, la palabra jamás regresará vacía en ellos. Nunca regresará vacía. Y cada una de las oraciones, cada una de las peticiones delante del Padre vivirá y florecerá en el nombre de Jesús en sus corazones. Así como le decía la pastora anterior, la pastora Kika, nosotros no hemos dado generaciones para maldición. Nosotros parimos hijos para bendición, para que le sirvan al Señor, para que no vivan las consecuencias de lo que viven los hijos de la desobediencia. Y allí en sus corazones está depositado como un bolsillito. Hay algo muy particular que a mí me pasa, que cuando estoy en una situación, yo no sé por qué siempre me acuerdo de mi papá espiritual, Pastor Alberto, y me pasan todas las prédicas por la cabeza. Y yo digo, vamos a ver, ¿cuál me sirve para esta circunstancia que estoy aquí pasando? ¿Verdad? Eso es como cuando usted va al closet. Vamos, acompáñame a este versículo, por favor. Colosenses, es Nuevo Testamento, 3:12. 12. Colosenses es Nuevo Testamento, 3:12. Ok. Vestíos pues, sí, amén. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Cuando tú vas para una fiesta o para la oficina, para algún lugar especial, tú vas a tu closet, ¿verdad? Y tú dices, bueno, ¿qué me pongo? Te quieres poner lo mejor, ¿cierto? Cuando usted vaya y salga para la calle, para lo secreto, donde nadie lo ve, vaya al closet espiritual y diga, pues, ¿de qué me he visto hoy? Si tiene alguien que está tratando con su carácter, porque por lo general cuando nos encontramos con una persona que, como dicen por ahí, costeñamente me la huela, créame que esa persona está moldeando, no, usted no va a moldear el carácter de esa persona está moldeando, revístase del fruto del Espíritu Santo. Cuesta mucho, pero ¿sabe qué? No es con su fuerza, es con la fuerza del Santo Espíritu de Dios. Así que no sea atrevido, no piense que es usted, es el Señor en usted. Entonces usted, déjese moldear por el Señor. Y aquel que le está volando, como
volando esa paciencia, esa mansedumbre que el Señor ya le dio, abra la llave, ábrala bien y deja que fluya el líquido precioso del Espíritu Santo. Amén. Entonces, déjese moldear por el Señor. Que en tanto usted le dé a esa persona de la bondad de Dios, esa persona va a aprender más con sus actos que con sus palabras. No pague mal por mal, ¿verdad? Pague bien al que le pague mal. Y póngalo delante del Señor, que esa guerra no es suya. Porque dice la palabra de Dios que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes y principados, ¿verdad? Déjele eso a Él. Él se entenderá con esa persona. Hágalo como lo haría Jesús, pero a veces se nos olvida, ¿verdad? Y quiero actuar en mi carne. ¿Cómo lo haría Jesús? Pasivamente, tranquilamente. Y acuérdese que más ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Él es el que tiene que actuar a través de mi vida. Hay otra cosa también muy hermosa, que es algo que yo siempre le repito a mi hija. Aquí está mi hija, que no me va a dejar mentir. Cuando hay algo que ella hace que no me gusta a mí, que yo siento en mi espíritu que no obedece a la obediencia, valga la redundancia, yo cojo mi Biblia y llego y la siento y ella sabe cómo es. Y aquí estoy. Otra vez. Porque a mí no me va a pasar como lo que pasó al sacerdote Elí, que por no desacomodar a sus hijos, que por no incomodarlos, pereció él y su descendencia, aún siendo un siervo de Dios. Qué triste, ¿verdad? Prefirió engalanonar a sus hijos que al Rey de Reyes. Nosotros somos sus amigos jóvenes, pero somos sus papás y en nosotros está la responsabilidad de incomodarlos a ustedes. No todo lo que pidan se les dará en el momento, porque no es bueno y agradable delante de Dios. No a todos los lugares y permisos que pidan es buen lugar. Nosotros tenemos la sabiduría del cielo. Amén. Ellos también la tendrán y se les empezará a despertar. Pero ya me las pinté, pero estas canas se respetan. Amén. Hay autoridad. Tenemos autoridad. Aunque estén pintaditas, se respetan. Entonces, yo le digo a ella, yo no voy a ser como el sacerdote Elí. Miren, esa palabra a mí se me impregnó en el corazón cuando Pastor Alberto lo dijo. Le doy gracias a Dios y bendigo la vida de ese varón porque es un buen maestro. Nosotros tenemos que desacomodar a nuestros hijos. ¿Usted cree que por darle todo lo que ellos quieren, hay que bendecirlos y hay que honrarlos? Yo lo sé. En el momento que se puede hacer. Pero hay que desacomodarlos. Porque usted cree que eso es amor. No, le está haciendo el daño más grande, llevándolos a caminos que no conducen a la verdad, llevándolos a caminos que no conducen a la bondad de Dios. Y ese hijo, más tarde, será el que con lágrimas lo deshonrará. Pero gracias a Dios que no habrá ni uno que deshonra a sus padres, ni uno solo, porque nosotros no estamos sembrando palabra en abismo, sino en vasos de vida. Así sea desde pequeñito, hágale entender quién es la autoridad. Hágale entender desde muy pequeño que se hace lo que papá y mamá digan bajo la voluntad de Dios. Y si su papá o su mamá no están en la voluntad de Dios, usted tiene que ser sabio y obediente al que esté rendido a la voluntad de Cristo. Porque ese ejemplo es el que le va a traer bendición a su vida. Amén. No se afane, le digo a los jovencitos que están escogiendo carrera, entre ellos mi hija.
No se afanen por la que da más plata. Todo cambia. Hace algunos años nadie daba un peso por los arquitectos, ¿verdad? Aquí en Barranquilla. Y hoy en día se están levantando estructuras y edificaciones. Y esos son los que están ganando un poco más de dinero, ¿verdad? Porque ese es el boom ahora. Los ingenieros ¿sí? Ingenierías y eso son. Pero hace algún tiempo los médicos eran intocables. Eso era, quiero que seas médico porque, mejor dicho, y una de las carreras peor pagas ahora mismo en Colombia es la medicina. Todo cambia. Por eso, jovencitos, usted no estudie lo que el hombre quiere que estudie. Usted prepárese para glorificar al Señor. Usted prepárese para ser un siervo rendido delante de Él. Y en eso va a tener victoria. Y en eso va a tener bendición. Vea más allá de lo que el hombre puede ver. Vea con sus ojos espirituales. Los hijos de los siervos y siervas y de los hermanos que están aquí, agarraditos de la mano de Cristo, no perecerán jamás, porque Él es fiel y bondadoso. No perecerán jamás, porque Él es fiel y bondadoso. Y Él no le va a dar piedra a sus hijos. ¿Verdad? Él no le va a dar piedra a sus hijos. Ya todo está dispuesto para que esta generación continúe y sucese los pasos de nosotros. Por eso tenemos que levantarnos en oración y en bendición para ellos. Tenemos que darle el buen ejemplo bondadoso. Las camisetas de marca se acaban. Desde que usted las saque del almacén ya perdió valor. Las estructuras se vuelven pedazos. Todo cuanto usted quiera comprarles, perecerá. Mas la palabra de Dios, amigo mío, jamás perecerá en sus corazones. Nunca perecerá en sus corazones. Porque esa es la que le va a dar la vida. Porque esa es la que le va a labrar su camino. Porque esa se abrirá como una puerta grande y abundante. Para cuando ellos quieran enderechar ese camino, vayan con todas las herramientas y todas las armas que yo les voy a decir son poderosas en Dios. Nuestra generación no perecerá nunca, porque el Señor lo ha prometido y es bondadoso en cumplir su palabra. Jamás. Ninguna de nuestras oraciones y peticiones delante del Padre, del gran yo soy, quedarán sin ser escuchadas. Pero yo te digo a ti, papá y mamá, sé bueno, sé bondadoso como el Padre lo haría. Sé santo y misericordioso como Él lo haría, para que tus hijos aprendan de esa santidad y esa bondad. No vamos a manejar hogares con doble moral. En el nombre de Jesús. No se van a manejar. Lo que hemos sido santos, santos en todo, irrepresiblemente. No solamente santos en la iglesia, de una postura. En todo momento, lo que hagamos, las conversaciones que tengamos, démosle la honra al Señor. Porque Él es bueno y Él se glorifica. Dígame, usted tiene 2 hijos. Un ejemplo. El hijo desobediente, como dicen por ahí, chinchoso, que hace lo que le da la gana. Perdóneme la expresión. Si le viene a pedir un helado, ¿usted qué le dice? No, hombre. ¿Tú crees que yo te voy a dar helado con ese comportamiento? Ojo, y si usted se lo está dando, examínese usted, porque está premiando lo malo, lo que no es bueno delante de Dios. Pero el hijo que se porta bien y es de honra para nosotros, ¿usted qué hace? Yo no solamente te voy a dar un helado, te voy a comprar el combo completo.
Así es. En ese ejemplo natural, así opera papá. El Señor corrige a los hijos que se están portando mal y no les va a dar premio. En ese sentido, ¿ven? Porque la salvación viene para buenos y malos. Pero el hijo que se está portando bien, así como en lo natural, así también lo hará. Es que Él es papá. Y ese sentimiento que tenemos usted y yo de papá, vienen de Él. Que a veces cuando no lo tenemos a Él, se maldirecciona. Pero cuando estamos en Él es una bendición tremenda. ¿Verdad? Ahora otra cosa. Cada vez que voy a hacer algo voy a preguntar, ¿cómo lo haría Jesús? ¿A cuánto les gusta que lo atiendan bien? Bien, bien. ¿Verdad? A mí me gusta que me atiendan bien. ¿A cuánto les gusta usted tratar bien? Como a ustedes les gustaría que los trataran. Usted tiene que ser un anfitrión de la gracia, de la bondad de Dios, de la bondad de Cristo. Y tratar a otros como a usted le gustaría. Aún mejor ir más allá. Si usted quiere, jovencito, nunca recibir una palabra de desaliento y de maldición de parte de sus hijos, no se la diga a su papá y a su mamá. Si usted, jovencito o jovencita, papá y mamá, quieren ser bien atendidos, sean buenos anfitriones de la gracia de Dios. Usted no quiere ser ofendido y ofendida, no ofenda. Usted no sabe que con una palabra usted tiene vida ahí para hacer vivir una persona o para destruirla. ¿Verdad? Hay veces que una persona viene con tantas dificultades y está esperando un abrazo, una palabra, y usted viene y lo que hace es que, como una tabla de las pulgadas más grandes, se pone cara dura. Y eso lastima a la otra persona, sin saberlo. Y lo termina de destruir. ¿Cierto? No le diga a nadie lo que a usted no le gustaría escuchar de su boca. Aprenda a apreciar a las personas. Aprenda a apreciarlos a todos. Todos tienen un valor delante de Dios. No porque yo vivo en un estrato 6 voy a menospreciar al que está en estrato 1, al que no tiene carro, al que yo creo que no puedo sacar un beneficio de él. Sea dulce como Jesús lo haría. Y si no lo ha hecho, le tengo una noticia, estamos en el tiempo de la gracia, donde podemos retroceder y hacer las cosas bien delante del Señor. Este es el tiempo bueno y agradable de la bondad de Dios. Trate bien a los demás. Sea dulce y bueno como lo haría Jesús. Si está en un lugar, yo siempre hago esto, y también nos lo enseñó nuestro amado pastor. Si me siento en un lugar, a hablar con personas, siempre me pregunto, ¿esto le gustaría a Jesús? ¿Este comportamiento le gustaría a Jesús? ¿Sabe por qué lo pregunto? Porque Él es mi amado. Y cuando tú amas a una persona le lastimas. No, ¿verdad? No quieres hacer nada que le lastimes. Entonces, en usted y en mí debe haber ese anhelo de no lastimar a la persona que amo, a la persona de Jesús. Y esto le va para los jovencitos y las jovencitas otra vez. Perdónenme que les hable así tan insistentemente, pero es lo que tengo en mi corazón. Jovencitas y jovencitos que están por definir su vida delante del Señor. El que realmente les ama, los va a acercar a Jesús. El que no les ama, los va a querer llevar lejos de su presencia. Aquí no hay historia de amor más hermosa que aquel que te rinda a los pies de Cristo. Ese te ama realmente. El que te busca para orar, para interceder, para leer la palabra, para alimentarse de ella. Ese realmente es el que te ama. Es como aquel que no te deja hacer el mal. Ese amigo te aprecia y te valora.
Entonces, háganlo como lo haría Jesús. No se dejen engolosinar por lo que el mundo les muestra, porque no hay nada bueno en ellos. Lo bueno está en la presencia de Jesús, en cómo lo haría. Si has lastimado a una persona, pídele perdón, porque el que pide perdón es el más grande. El que pide perdón siempre es el más grande. Y en eso hay bondad y hay benignidad. Es la benignidad y la intención del corazón, y la bondad es la acción. Sé bueno como nuestro Padre bueno lo haría. Todos necesitamos de la bondad de los demás. No hay ninguno que pueda decir no necesito de la bondad de nadie, porque sería hacerse superior. Todos en algún momento necesitamos la bondad de alguien. Iglesia, ponte en pie, por favor. Vamos ya a terminar. Yo quiero que en mi corazón, desde que hice esta palabra, desde que cuando Pastor Alberto nos enseñaba estos frutos, cuando yo escuché el fruto de la benignidad y la bondad, para mí fue como algo maravilloso. Yo dije, wow, ¿qué es este regalo? Atender a los demás como quieren que sean atendidos. Dar una palabra de amor es muy importante. Es tan importante que con ese testimonio de amor y de bondad le estamos hablando a otro de que hay un Cristo vivo y de que es lo suficiente bueno para perdonarnos. Jóvenes, por favor, pasen aquí adelante, que quiero orar por ustedes. Quita toda rigidez, quita toda postura que no te va a servir de nada. Espíritu Santo, te pido que seas tú en esta hora. Al orgulloso el Señor resiste, mas el humilde el Señor exalta. Cierra tus ojitos, joven. Quiero orar por ti. El Espíritu, papá, va a hablar en estos momentos. Abba, papito, te pido que seas tú, Señor. Padre, hoy te pido una reconciliación genuina contigo, Señor. Toda la iglesia, por favor, rodea a los jóvenes. Es importante, porque declaro que hoy se determina otro rumbo. El rumbo que han querido llevar no es. El rumbo que han querido llevar al nivel del mundo no es, porque no hay bondad en ellos. Gracias, Señor, por estos jóvenes, porque ellos no han nacido, Señor, para no cumplir tu propósito. Ellos han nacido, Dios, para llevar tu propósito a cabalidad. Ellos han nacido para un propósito eterno. Hoy se derrumban las estructuras de sus mentes y de sus corazones. Hoy, mi buen Dios, siembra la bondad en cada uno de ellos. No se crean con el derecho de obtener todas las cosas. No se crean que es un deber de sus papás darle todas las cosas. Peleen y luchen la buena carrera de la fe, porque en ello hay bondad para el Señor. Peleen y luchen la buena batalla de la fe, porque en esa hay bendición. Dios mío, derrumba todos sus sueños y construye los tuyos en ellos, que son más grandes, más fuertes y poderosos. Quita sus posturas, Señor, erguidas delante de ti. Reconcíliense ahora con Él. Pidan perdón por cada palabra lanzada que ha herido el corazón de sus papás y sus mamás. Arrepiéntanse, porque el día y la hora nadie lo sabe. Arrepiéntanse en lo profundo de su corazón. Un día se levantarán y ya no estará papá y mamá.
para que les pueda dar un abrazo y una palabra de aliento y de vida. Imagínense por un momento verse solos sin ellos. Aunque el Señor es su papá, pero el papá y la mamá hace falta. Hace falta y mucho. Aún me acuerdo cuando mi papá me llevaba por la mano de un dedo meñique. Yo extraño eso, porque aunque esté grande, anhelo estar pequeña delante de él. No sé qué en sus corazones y sus labios van a decir un te amo a tiempo. Un abrazo calmará aquella herida que un día ustedes mismos provocaron en el corazón de su mamá y su papá. Sean buenos como Dios ha sido bueno, mas no pretenderán tener la bondad de Dios cuando han deshonrado a sus padres con una palabra que ha rastrillado su mente y sus corazones. Sean buenos, jóvenes, como Dios lo haría. Practiquen la bondad de Él. ¿Saben de cuántas malas horas han sido guardados por la oración de un papá y una mamá rendidos delante de Él? De muchas. Sean buenos y bondadosos como Él lo haría. Es el momento de abrazar a sus papás y su mamá y pedirle perdón a Dios. Sean considerados, porque nosotros no vamos a darle cabida a una generación de gente indolente, de gente que no tenga piedad. Y cada abrazo sembrado en sus papás será multiplicado por sus generaciones. Cada palabra de amor será multiplicado por sus generaciones. Hoy es el día de arrepentirse. De arrepentirse en lo más profundo del corazón. Yo no llamo emociones, yo llamo a su espíritu en el nombre de Jesús y le hablo a sus espíritus. Pidan perdón delante de Dios, porque lo que es cierto, un día compareceremos delante de Él. Delante de Dios. Yo declaro, Señor, que en esta hora sus bocas se abren como carbones encendidos para aquellos que un día lanzaron palabras en contra de sus padres, que le causaron dolor, puedan secar la herida en el nombre de Jesús y levantar bondad delante de ellos. La bondad de Dios los hará grande a ustedes en el nombre de Jesús. Padre, gracias por esta juventud, Señor, que se levanta, porque son los sucesores, Señor, de esta tu obra y de muchas naciones, Padre, porque llevarán tu palabra, vivirán el ejemplo vivo y vivirán la palabra y edificarán, Señor, naciones y edificarán siervos, Señor. Gracias porque aquí hay ministros de fuego y de poder, Señor. Hay ministros de fuego y de poder, Señor. Gracias porque, Señor, el propósito, Dios, que tienes con cada varón no será apartado de derecha ni izquierda, Señor. Gracias, Dios amado, porque cada uno de ellos ha entendido, Señor, que tienes un propósito, Señor. Que se vuelvan a su camino, Dios, en obediencia, Padre. Que vuelvan, Señor, a servirte como aquella intención que tuvieron un día, Señor. Espíritu de obediencia y mansedumbre, Señor, de perdón en sus corazones. Que el servicio que ha vivido en ellos, Padre, no se agote, no se apague. Que sea una sola vida, una vida delante de ti. Que pidan perdón, Señor, irreprensiblemente delante de sus padres por cada herida, por cada lágrima provocada, Señor. Gracias porque como un día te adoraron, Señor, así volverán, porque serán restauradores de portillos, Señor. Gracias, Dios, porque serán restauradores de portillos y han entendido el propósito, Señor, que tú tienes para ellos. Gracias, Dios, porque tu nombre será enaltecido, Señor, en las naciones a través de sus bocas y de sus vidas, Señor. Gracias, Señor, porque los sueños tuyos, Dios,
son los que serán en sus corazones, en lo más profundo de ellos, Señor. Gracias, Dios, porque ellos menguan a sus propias vidas, Dios, y se engrandece la tuya delante de ellos. Yo declaro y reprendo al príncipe de las tinieblas en sus vidas, Señor. Lo reprendo, Señor. Los que se lleven lejos del oriente y del occidente, Señor. El engaño que tengas para su vida no será, porque lo que prevalecerá será la palabra de Dios en ellos. Será la palabra de Dios en ellos. Y los padres veremos un día orgullosos y con lágrimas en los ojos a los ministros de fuego y de poder que hemos anunciado en nuestro corazón. Amén. Vamos a darle un aplauso fuerte al Señor, que es el que vive y se glorifica para siempre en la vida de cada uno. Amén. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta, quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Gracias, Señor. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Iglesia, nos vamos en bendición. El Señor es demasiado bueno y para siempre su misericordia. Por favor, le recuerdo a las personas que ya saben que se les habló por el interno sobre la ofrenda. Los pastores, por favor, se acercan a Patricia. Los de afirmación, por favor. Sí, ya.